Sin más que decir, y gracias por estar junto a nosotros, quiero pedirles que nos acompañen con Biblia abierta en el libro de Primera a los Corintios. Así que vamos a mirar en Primera a los Corintios, vamos a considerar juntos, sería ya la tercera parte de lo que hemos denominado 10 argumentos para la inferioridad de las lenguas en la iglesia en comparación al ministerio profético o de profecía, que era vigente o que estaba operativo en el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo también esta carta. Al considerar, abre tu Biblia por favor, en 1 Corintios, en el capítulo 14, ya hemos hecho estudio de los primeros 9 versículos y hemos dicho algunos principios, que un don de hablar en amor habla a los demás para su edificación, para su exhortación y consolación. En los primeros 3 versículos vemos que Pablo aborda el tema de aquellos hermanos que, utilizando la práctica pagana de entrar en éxtasis, en balbuceos, ellos decían: estoy utilizando el don espiritual. Pero ¿cuál era el problema? Nadie los entendía, no edificaban la iglesia, y aún la mente de aquellos que estaban en esta práctica era inútil. Ellos se jactaban diciendo: estoy orando con Dios y estoy elevando a Dios misterios. El problema es que los misterios en el Nuevo Testamento, y cada vez que Pablo utiliza el término misterio, tiene que ver con una verdad que Dios revela al hombre para la comprensión del hombre. De ahí que la inutilidad y el sarcasmo que utiliza Pablo. Si alguno está orando y nadie más lo entiende, posiblemente está orándole a Dios. Nosotros tenemos un dicho muy similar que dice: cuando un bebito o alguien está expresándose y no se le entiende, uno dice: bueno, Dios le entiende lo que está queriendo decir, como una expresión, si nadie más puede hacerlo. Pablo utiliza esa misma sarcasmo para decir, está hablando supuestamente con Dios y misterios con Dios, pero el sentido es que si el que hablaba en lengua está recibiendo una revelación, pero él no la entiende y le está devolviendo a Dios misterio, carece de sentido y de propósito. Observe bien los primeros 3 versículos. Al mirar el verso 4 y 5 de 1 Corintios capítulo 14, dice Pablo que podemos resumir la idea que si no hay un intérprete con respecto al don, es mejor que profetice. ¿Por qué? Porque si el que ora en lenguas o habla en lengua y no hay intérprete, nadie puede decir amén, nadie comprende, no hay edificación, pero el don de profecía edifica, exhorta, trae consuelo. En verso 6, Pablo nos hace ver que no hay provecho si alguien habla en lengua si no hay una interpretación. Al mirar los versos 7 al 9, voy rápido porque esto ya lo consideramos en 2 estudios anteriores. Te animo a que los puedas visitar, ya sea acá en Facebook o los busques en el canal de YouTube. No hay provecho si alguien habla en lenguas en verso 6 y no hay quien interprete. En versos 7 y 9 vemos la necesidad del entender el mensaje. Y ahí nos quedamos y vamos a mirar estos 2 versos. Verso 7 en adelante dice: ciertamente, y Pablo va a ilustrar el argumento de que si no hay intérprete, dice el verso 6, carece de revelación, no hay ciencia, no hay profecía y no hay doctrina, es decir, no hay nada que edifique a la iglesia. Verso 7, ciertamente tales cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces. Mira, si toca un instrumento y si no hay melodía, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Por qué Pablo utiliza esta ilustración? Para ver lo inútil que es la glosolalia, el balbuceo, sin que haya un idioma y sin que haya alguien que lo comprenda o un traductor para dicho idioma. Verso 8. Si la trompeta diere sonido incierto, es decir, tocarla por tocarla, sin avisar a las tropas, claramente en los ejércitos, por ejemplo, en mi país hay un clarinete y dependiendo la situación es el sonido de trompeta o del clarinete. Dice Pablo: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Veamos ahora el verso 9. Dice Pablo: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Pablo utiliza siempre esta expresión hablar al aire. Recuerda, yo no golpeo mi cuerpo y no doy golpes como quien da golpes al aire. Es para expresar la inutilidad de un don de lenguas. Por lo tanto, versos 7 al 9, vemos la necesidad de entender el mensaje. Un don de comunicación, si no hay quien lo entienda, si no hay quien interprete, es inútil. Observa ahora el otro argumento, ilustración que Pablo va a presentar en verso 10. Pablo va a ilustrar el uso del don sin interpretación ahora, no de las cosas inanimadas como una flauta, una cítara o una trompeta. Pablo va a utilizar ahora la idea de los idiomas. Los instrumentos son, y sin los idiomas, los instrumentos como los idiomas, si carecen de significado, no tienen propósito alguno. Observa lo que dice Pablo ahora, ilustrando ya no instrumentos, sino un idioma en común. Pablo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Pablo afirma que hay diversidad de lenguas, aún hasta el día de hoy. No sabemos cuántos idiomas hay, idiomas conocidos, cuántos dialectos que lo puede hablar una familia, una comunidad, un pequeño grupo. Aún hay tribus y lugares inhóspitos no alcanzados que tienen su propio código de comunicación. Pablo dice, hay muchos idiomas. La palabra idiomas acá es fones, voces. Hay una gran diversidad de modos de expresión en el mundo. Algunos se expresaron en forma cuñeiforme, con gráficas en las maderas, el quechua, o con nudos en nuestras tierras altiplánicas. Pero todo hay un código, hay un común denominador, hay conexiones, hay conocimiento, hay comprensión. Más de una persona lo habla para que pueda haber comunicación. Es el énfasis del apóstol Pablo. Pablo afirma que no existe ningún hombre o pueblo sin una forma de comunicación, sin un idioma. La lógica de Pablo es que las lenguas falsas no comunican un mensaje, pero las lenguas, tal como el don que Dios lo había dado, tiene que ver con dialectos, tiene que ver con lingüística, tiene que ver con un común denominador. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Y Pablo agrega, y ninguno de ellos, hablando de los idiomas, carece de significado. La palabra significado carece de entendimiento. Por lo menos 2 o 3 personas hablan el lenguaje. Si yo utilizo figuras o símbolos, como estoy haciendo ahora, y usted no entiende que es un símbolo de sordo mudo y lo que estaba haciendo era saludarle o diciéndote hola en castellano a través de símbolos, si usted no lo desconoce, carece de sentido, carece de significado para usted. Por eso Pablo dice, ninguno de ellos carece de significado. Estamos hablando de lingüística, estamos hablando de fonética y también morfología que componen el idioma. No existe lengua que no tenga, escúcheme bien, una estructura o un significado. Si los sonidos no tienen estructura, no son una lengua, no son un dialecto, sencillamente son meros sonidos al azar, un balbuceo. Todo idioma necesita una fonética. La fonética tiene que ver con el sonido que se le da tanto a las letras como a las palabras. Los misioneros, cuando van a algún lugar, interpretan la fonética, el sonido, para de alguna forma establecer un dialecto o un abecedario para unir esos sonidos, esas letras y combinarlas para que produzcan una sintaxis, es decir, la combinación de las palabras. Pablo está diciendo acá que no tiene significado porque no hay fonética, no hay sintaxis, no hay una estructura morfológica, no hay fonética en ella para expresarse. Por lo tanto, si no hay un nexo, no se pueden interpretar, no es un idioma, no hay estructura, ¿cómo puede ser interpretada? Toda lengua tiene una esencia que hace un medio, que se convierte en un medio eficaz de comunicación. Pablo está ilustrando acá, primero utilizó instrumentos, luego ahora utiliza los idiomas y él dice, el idioma tiene que tener cierta estructura y tiene que haber receptores que conozcan esa lingüística para que se produzca la comunicación. De lo contrario hay una barrera insondable, no puede haber comunicación. De otro modo no sería un idioma. El único propósito de las lenguas, escúcheme bien, del don de lenguas era comunicar un mensaje.
Y si no lo puede comunicar, porque no es un idioma, no hay estructura, no hay intérprete, Pablo llega a la conclusión, es inútil utilizar ese don. Ahora, por lo tanto, el contexto confirma que el hablar en lenguas es hablar un idioma. Es lo que nosotros observamos en versículo 10. Observa ahora el verso 11, lo que el apóstol Pablo sigue argumentando. Hemos dicho, en quinto lugar, todo lenguaje en el mundo tiene sentido. Si no tiene sentido, no se puede decodificar, no hay comprensión del receptor, no es un idioma ni tampoco es un dialecto. Al observar el versículo 11, podemos ver que el apóstol Pablo nos dice ahora, pero si yo, y Pablo va a utilizar ahora otra ilustración, Pablo dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, no entiendo su significado, como dice el verso 10. En el verso 10 vemos la finalidad de los idiomas, poder comunicarse. Ahora vemos una ilustración de Pablo. De hecho, para los corintios les era muy común, para ellos, lo que Pablo les va a decir en el verso 11. Dice el verso, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es interesante, Corinto, al ser un puerto, al ser una comunidad cosmopolítica, era muy común que llegasen algunos viajantes, algunos marinos, alguna embarcación que de algún tipo de habla que el común o que no se hablaba, que no era griego, que no era la lengua latina o no era el idioma que hablaban los romanos. Por lo tanto, los romanos consideraban a cualquier persona que no hablase su idioma, ellos les llamaban que eran bárbaros. Los bárbaros eran pueblos, eran comunidades que no se podían comunicar en el idioma de romano, ya sea en el latín. Entonces ellos consideraban estos pueblos, por así decir, bárbaros. Por eso que Pablo dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, nuevamente foné, el significado, seré, y Pablo presenta su propio ejemplo, como extranjero para el que habla. Palabras, va a encontrar un bla, 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 ruido, ruido, pero carente de todo significado. Los romanos llamaban a los que no hablaban su idioma extranjeros, bárbaros es el término. Ahora es interesante que nosotros utilizamos en castellano también la expresión bárbaros, o un barbarismo correctamente. El barbarismo es la incorporación lingüística de cualquier otro tipo de idioma que no es usado en el castellano. Insertar palabras de otro idioma en una conversación, en un diálogo de habla castellana, sin ser comprensible, se llama barbarismo. Nosotros decimos también qué barbaridades está diciendo como expresión, diciendo qué ridiculez o qué grosería, porque tiene que ver el barbarismo con insertar ciertas palabras que no son de uso común y que para la mayoría es desconocida. Por lo tanto, la conclusión es, queda sin sentido. Observe lo que Pablo está diciendo. Si hay alguien que practica un balbuceo, un hablar en lenguas, y nadie entiende, es sencillamente, y Pablo presenta esta ilustración, es un barbarismo. El que habla será como extranjero para mí, es decir, el oyente y el que emite y el que recibe no van a poder comunicarse. Ahora, es interesante que del hecho que el apóstol Pablo utilice la expresión extranjero o bárbaros, Pablo piensa en que los idiomas, el don de lenguas, tiene que ser necesariamente un idioma y no un balbuceo. Observa ahora el verso 17 de 1 Corintios capítulo 14. El objetivo de todo ministerio, de todo lo que hacemos, del ministerio que realizamos, es la edificación. Mira cómo comienza el verso 12 el apóstol Pablo. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo ahora vuelve a llevarlos al terreno práctico. Es la segunda vez que Pablo los lleva en el contexto de capítulo 14 a un terreno práctico. Así también vosotros. Era lo que estaba pasando en Corinto. Pablo lleva la enseñanza al terreno práctico. Esta declaración vincula los tres versos anteriores, los dones que son enfatizados y que edifican a la congregación. Pues
que anheláis dones espirituales. El término anhelar es la palabra griega celotes, que tiene que ver mantener la estructura, ser celosos. Pablo repite su tema de ser celosos, de enfatizar los dones que edifican en la iglesia. Si vamos a desarrollar, si se va a utilizar el don debe ser utilizado en la congregación para la edificación del pueblo del Señor. El énfasis de la edificación incluye la utilidad del don de lenguas. Pablo no niega el don de lenguas. De hecho, recuerda, en su contexto estaba en plena vigencia. Lo que Pablo afirma es que si se iba a utilizar ese don de lenguas, que fuese con el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia. Nota en el capítulo 14 cómo Pablo va a identificar verso 3, verso 4, verso 5, la palabra edificar, versículo 12, el edificar, que tiene que ver con contribuir al crecimiento, al desarrollo espiritual de los hermanos. La edificación pasa, escúchame bien, por la comprensión de la palabra de Dios o en terreno de servicio con el aporte, la ayuda, el recurso, el ánimo que doy a esa persona para su beneficio, su progreso en su vida espiritual. En lo que es comunicación, la edificación siempre tiene que ver con la comprensión de la palabra de Dios y no de las emociones. El que hablaba supuestamente en lengua y se edificaba a sí mismo solamente tiene un desarrollo emocional, autosatisfacción, en el contexto ego, orgullo. Porque ellos decían, como nadie más me entiende, solo hablo con Dios. Como ellos no comprenden, yo converso con Dios misterio. Pero Pablo va a decir, su mente queda hueca, queda vacía. No hay edificación si no hay comprensión de la palabra de Dios. Debían ser, en la idea del verso 12, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. La idea es que ellos debían ser celosos en el desarrollo, en la edificación de la congregación. De aquí hay un principio muy importante para nosotros. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia debemos tener la finalidad de que sea para bendición de los demás, para edificación de los demás, para el progreso del cuerpo de Cristo. Eso es la verdadera edificación. Ahora, pregúntate, ¿qué aportas tú en la edificación de tu iglesia, de tu congregación, de tus hermanos? Primero, una semilla debe estar plantada en un lugar para que dé crecimiento. En un frasco, en un lugar guardada, la semilla no da fruto. Usted, mi querido hermano o hermana, si no se congrega, está mal delante de Dios, porque usted debe congregarse fielmente en un lugar que dé fruto. Y ese fruto no es personal, no es autosatisfacción. El fruto es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes van pensando, cómo puedo este servicio? ¿Cómo puedo esta mañana? ¿Cómo puedo en este culto? ¿Cómo puedo en esta oportunidad ser de bendición al pueblo de Dios? Dice Pablo, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No existe la edificación teledirigida, es práctica, es directa, es personal. ¿Recuerdas cómo lo encierra las Escrituras del Nuevo Testamento con estas palabras? Los unos a los otros. Vamos que el tiempo avanza. Vamos a mirar versos 13 al 14. En octavo lugar, vamos a ver la necesidad de la interpretación de las lenguas para que no quedar, en este caso, sin fruto. Observa el verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, la persona que ha recibido el don y lo usa, la expresión extraña, que es una traducción de Reina Valera, para nosotros no aparece el término extraña o desconocida, como se va a volver a utilizar, no aparece en el texto griego. Es el énfasis del traductor para enfatizar. Escúchame bien, esa expresión lengua extraña es para enfatizar el mal uso que se estaba dando en la iglesia en Corinto al don de lenguas. Por lo tanto, el texto dice, por lo cual el que habla en lengua pida en oración poder interpretarlas. Es decir, antes de ejercitar el don, debe orar pidiendo la capacidad para interpretarla. Solo así el ministerio será para edificación. En otro caso, es mejor que no ejerza el don
que no emita sonido, es decir, que no hable lengua extraña. Lengua extraña, recuérdate ahí que en el texto griego está en singular o plural, esa es la única diferencia, para enfatizar el falso don de lenguas. Pide en oración poder interpretarlo. En otras palabras, si tú tienes el don en aquel contexto y lo vas a ejercitar, si tú no puedes hacer la interpretación, si no se levanta un intérprete en la congregación, te debes callar. Porque si yo oro en lengua desconocida, y mira ahora Pablo va a enfatizar nuevamente su experiencia, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pablo utiliza el sarcasmo. Pablo, cada vez que se refiere, escúchame bien, a las lenguas estáticas, la falsificación del don, la práctica pagana utilizada en Corinto, se va a traducir para nosotros por extraña o desconocida. Obsérvala en verso 4. El que habla lengua extraña. Observa el verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña. Versículo 19. Observa conmigo acá. Verso 19 dice lo siguiente. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua, y aquí agrega desconocida, que es la única vez que se traduce por desconocida. Y el verso 27 dice, si alguno hablase en lengua extraña, ¿ves la expresión extraña o desconocida? Permíteme leerte algo que escribió John MacArthur. Presta atención. Aunque algunas traducciones no lo indican con el esmero debido, debe establecerse una distinción entre el singular lengua y el plural lenguas, porque es fundamental para la interpretación adecuada de este capítulo. Parece que Pablo usa el singular para identificar el don falso de la verborrea pagana, y el plural para indicar el don genuino de idiomas extranjeros, dice John MacArthur. No lo vemos nosotros en castellano, esa expresión, esa sigma, que es el singular o el plural al final, pero sí lo podemos ver en la traducción para nosotros, donde Reina Valera, para enfatizar el mal uso o la práctica pagana, utiliza lengua extraña o lengua desconocida. En el culto pagano, los que hablaban en lengua caían en trance, en éxtasis. Esto significaba que la parte consciente se desconectaba del consciente de las personas. Tú lo verás en muchos grupos, especialmente de meditación trascendental, en el vudú, caer en éxtasis y en balbuceo. Esa práctica pagana, algunos creyentes la estaban tratando de traer a la iglesia, y cómo se desconectaba el consciente de inconsciente, hasta algunos maldecían el nombre de Cristo. Lo ves en 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo dice en verso 2, nadie que es guiado por el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús maldito o anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Por eso Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahora, mi espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino es una descripción, mi parte interna, mi ser interno, que supuestamente podría estar orando, pero, dice Pablo, mi entendimiento queda sin fruto. Tal vez emocionalmente, Pablo puede decir, tal vez emocionalmente cree que está orando en espíritu, pero en su mente, en su entendimiento, esa oración no sirve porque carece de propósito alguno. Es decir, la lengua no produce ningún beneficio para el orador, aunque en espíritu o emocionalmente crea sentirse mejor satisfactoriamente. Nunca la edificación es emocional. Siempre es con la mente, siempre es con el entendimiento, siempre es con la comprensión.
Es por eso que el mal culto en el día de hoy en muchas iglesias enfatizan la emoción, enfatizan el sentimiento. Estuve en reuniones donde los cánticos y la programación, el montaje del culto estaba diseñado de tonos mayores, rápidos, de marchas, de movimiento, de batería, que afecta a nuestra glándula pituitaria, el ritmo, a cambios de notas menores. Las notas menores, todo músico lo sabe, son melodiosas, angustiosas y producen emociones, sentimientos. Las notas menores y una nota menor repetida, repetida en otro cántico, y tú ves en algunos cultos se canta, se repite y se repite y se repite y se repite, es lógico que afecta el estado emocional. Pero ese culto, esa oración emocional sin comprensión mental, carece de significado. Y Pablo dice, queda sin fruto. En otras palabras, no tiene provecho. Es decir, la lengua no produce ningún resultado beneficioso para el orador. Este texto no niega el auténtico don de lenguas en la iglesia. Lo que vemos acá es como en el verso 2, un sarcasmo. Nadie más puede entender, te estarás edificando emocionalmente, pero espiritualmente no estás creciendo. Si la mente no está involucrada, nada puede ocurrir en el corazón o en la persona, ya que es la mente la que analiza, acepta, asimila la información. Es ahí donde debemos retener nuestra información. Recuerda, en mi corazón he guardado tus dichos, y cardia, corazón, no tiene que ver con emociones, tiene que ver con mente, tiene que ver con la comprensión de las verdades. Queda sin fruto alguno. Observa ahora versos 15 al 19, lo que Pablo no hacía. Creo que va a mencionar tres cositas Pablo. Observemos acá. Pablo menciona áreas donde aparentemente los corintios practicaban las lenguas, en las cuales Pablo declara nunca haberlo hecho. Observa en el verso 15. Al leer el versículo 15, permíteme encontrarlo en mi Biblia. ¿Qué pues dice el verso 15? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entiéndase con el espíritu, no Espíritu Santo, sino en las emociones. Pablo oraba con el entendimiento, dice Pablo. ¿Qué pues? Verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Orar sin entendimiento en una lengua desconocida, sin interpretación, sin comprensión del que las está hablando, es una acción negativa, inútil y sin fruto. Versículo 14. Los que estaban orando así sentían una satisfacción emocional, pero no edificación. Hoy hay mucha edificación emocional en los cultos, sensacionalistas, y esto es todo. Déjame decirte algo, las emociones, al igual que muchas otras cosas, son muy adictivas. Yo recuerdo hace años atrás, acá en Australia, visité una iglesia y me tocó predicar todo un mes, y llegué a predicar la palabra del Señor y me sentaba, aparte del culto estaba, y veía una persona muy emocional que se llegaba a elevar del piso con los cánticos, se emocionaba, y cada vez que llegaba al ministerio de la predicación de la palabra, se iba. Y me pregunto, ¿a qué llegaba el culto? ¿A edificarse qué? Sencillamente, emocionalmente. Pablo está señalándoles que él no practicaba tales oraciones o cualquier hablar en lenguas porque no produce edificación, es inútil. Con el espíritu tiene que ver con sus sentimientos, sus emociones y también con su mente. Esa palabra espíritu no está refiriéndose al Espíritu Santo. Pablo dice que él oraba con el entendimiento. ¿Qué pues oraré en el espíritu? Pero por el contrario, oraré mejor con el entendimiento. Versículo, Pablo dice, cantaré con el espíritu emocionalmente, pero o mejor cantaré también con el entendimiento. Aparentemente algunos creyentes estaban en la iglesia en Corinto cantando las alabanzas en lenguas, sin intérprete, sin comprenderlas, con un balbuceo, sin tener ningún idioma en común. Pablo declara que nunca fue su práctica porque no hay beneficio en los demás, ni tampoco en el que las canta. ¿Cómo va a haber comprensión? Cuando Dios dice, puso en mi boca un cántico nuevo, el cántico nuevo está relacionado con el nuevo hombre, con la conversión.
El cántico nuevo mira a Cristo. El cántico nuevo habla de la obra de Cristo. El cántico nuevo exalta a la persona de Cristo Jesús. Muchos de nuestros cánticos son muy lindos, pero muchos son basados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el cántico nuevo apunta a una persona, a Cristo Jesús, y nuestra alabanza debe apuntar a esa realidad. Muchos de nuestros cánticos son declaraciones doctrinales y está bien y es importante. A través del cántico enseñamos Biblia, enseñamos doctrina, enseñamos convicción. Pero nuestros cánticos deben girar en torno a la persona que es el centro. Digno es el Cordero, dice el libro de Apocalipsis, y toda la adoración en todo el libro de Apocalipsis gira en torno a la persona de Cristo Jesús. Pablo dice que voy a cantar en el espíritu y las emociones. No, por el contrario, voy a cantar con el entendimiento, porque al entender la letra, al entender lo que canto, me edifico y soy de bendición también a otras personas. ¿Ves que Pablo utiliza acá lo que Pablo no hace? Verso 15 al 19. Pablo oraba con el entendimiento. Pablo cantaba con el entendimiento. Me concentro una vez más acá. La adoración, el cántico es importante en la casa del Señor. Dios le dijo a la nación de Israel en el libro de los Salmos, cantad, pero canten bien. Pablo ora en lengua. Pablo, en el caso de orar en lengua desconocida, observa el verso 16. Pablo ora en lengua conocida, verso 16, porque si bendecís solo emocionalmente con el Espíritu, sin que nadie más comprende, que tiene que ver acá con las lenguas que son utilizadas en forma inútil. Las lenguas son inútiles en la iglesia, ya que nadie puede orar junto con el que dirige una oración. Es inútil si no hay comprensión, porque si bendecís solo en el Espíritu, bendecir, si pretende ser de bendición, pero es emocional, y al ser emocional no edifica, porque es solo satisfacción de la carne, ¿cómo, y no hay comprensión, cómo dirá el amén a tu acción de gracia el que está oyendo, el que te está escuchando, el que está escuchando tus lenguas? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que se ha dicho. ¿Cuántas veces tú verás en algunos cultos que el que está al frente, el que está dirigiendo, el que está predicando, comienza a hablar en supuesta glosolalia o lengua y la gente grita amén y se emocionan? Esa es edificación emocional, porque no hay comprensión, no se sabe lo que está diciendo. La práctica de tal oración no era orar, porque no edificaba. Y en la práctica de la oración era muy importante el orador y la comprensión. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Y otra cosa importante, en algunas iglesias hay una persona que comienza a orar, y cuando comienza a orar, toda la gente comienza a orar en forma particular y comienza a orar en forma individual, mientras la otra persona se está dirigiendo la oración. Malo, incorrecto. Porque cuando uno ora, el pueblo del Señor escucha y confirma con la palabra amén. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y la expresión amén significa estoy de acuerdo, amén, así es. El que ocupa lugar de simple oyente, Pablo utiliza acá la expresión simple oyente. ¿Sabes que la palabra griega es idiotes? Que significa alguien que no conoce, que no ha entrenado, que no llega a la comprensión de qué le sirve. Pablo está diciendo, Pablo ora en lengua conocida, no en el espíritu, no emocionalmente. La oración en el espíritu, cantar en el espíritu, no es algo espiritual, sino tiene que ver con algo emocional, tiene que ver con algo, con las experiencias, la autosatisfacción. Observa el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias. Pablo se pone en el caso del que está hablando en lenguas, mal uso de lenguas, y cree que está dando gracias a Dios, pero mira lo que dice el verso 17, el otro. ¿Quién es el otro? El receptor, el oyente, la congregación, los que te están escuchando. El oyente al final queda sin interpretar, sin la comprensión de lo que tú estás diciendo, qué utilidad es. Pablo lo dijo, palabras al aire, sonido incierto, mala comunicación,
una falsa autoedificación, una falsa comunión espiritual con Dios, pero el otro no es edificado. Y lo que hacemos, volvemos a recalcar, y Pablo lo enfatiza, la importancia de la edificación en la congregación. Observa Pablo lo que dice en el verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Pablo es arrogante? Oh, yo hablo más en lengua más que todos ustedes. Momento, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo reconoce el uso del don de lenguas. Mucho más, y él lo utilizó, escúcheme bien, mucho más que los corintios. Pero es imposible que Pablo esté hablando desde el escenario del orgullo o de la arrogancia. Sería una contradicción con el capítulo 13, que el amor no busca lo suyo, no se envanece, no es egoísta. Tampoco es una referencia, escúcheme bien, a que Pablo utilizaba el don de lenguas en forma privada. ¿Por qué? Porque para Pablo dice, yo prefiero hablar con el entendimiento, yo prefiero hablar que mi mente sea edificada, porque para Pablo orar en lenguas glosolalia desconocidas o extrañas, no el don, sino la falsificación, carece de propósito como don. ¿Por qué? Porque el don edifica a los demás. Y tampoco Pablo utilizó el don de lenguas entre los creyentes. ¿Cómo es eso? Pablo no utilizó el don de lenguas entre los creyentes. Observa el verso 22, en la conclusión de la finalidad del propósito de las lenguas. Así que las lenguas son por señal. Y cuando habla de señal, si tú miras el verso 21, está hablando de la nación de Israel. Cada vez que se utilizó el don de lenguas, los receptores eran israelitas porque fue un don mayoritariamente o principalmente de comunicación para ellos. Observa la conclusión del verso 22. Así que las lenguas son por señal. Y mira lo que agrega, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán qué cosa, estáis locos. Pablo utilizó el don correctamente y lo hizo en algunos lugares. Dios lo utilizó para comunicar en lenguas el idioma de aquellos receptores con la finalidad de llevarlos a la persona de Cristo Jesús. Entre paréntesis, Pablo dominaba casi 7, 8 idiomas. Verso 19. Acompáñame en los últimos versículos. Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Observa el verso 19. Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, la falsa enseñanza en lenguas. Así que Pablo declaró que él siempre oraba en la iglesia en una lengua conocida, porque su prioridad era beneficio, bendición, edificación y no la propia exaltación del ego o las emociones. La adoración ciega y emocional en lugar era contraria en la mente de Pablo en las reuniones, en el culto, porque estaba lejos de la voluntad del Señor. Terminemos con verso 20, ya el tiempo se fue. Es propio de la inmadurez de un niño hablar en lenguas para impresionar a otros cuando nadie le entiende. ¿Cómo comienza el versículo 20? Hermanos, la exhortación a los creyentes, ¿qué dice? No seáis niños en el modo de pensar. Dejen de hacer lo que están haciendo incorrectamente. Dejen de aparentar espiritualidad porque nadie más les comprende trayendo prácticas paganas y no bíblicas. Es decir, orar en lenguas desconocidas, extrañas, carentes de significado, de propósito, sin interpretación, un balbuceo que nadie más entiende, ni tampoco el que las habla. No sean niños, dice el apóstol Pablo en su exhortación final, en el modo de pensar y conforme pensamos actuamos, sino por el contrario, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Conclusión, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son, dice Pablo, mandamientos del Señor. Ser niños en la malicia, inocencia, pero maduros en el modo de pensar, alcanzar madurez, discernimiento entre los principios de la palabra del Señor. ¿Recuerdas que Pablo dijo en el capítulo 13, yo cuando niño hablaba como niño, pensaba como niño,
y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y en ese contexto es para reforzar que cuando viniese lo perfecto, la palabra, ya no habría necesidad de conocimiento en parte. Conclusión, aquí hay una enseñanza con autoridad apostólica. Aquí hay una práctica que la iglesia debe corregir. ¿Por qué razón? Porque debemos seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que al analizar tu palabra, al ver estas enseñanzas, podemos ver cómo vemos tu práctica, principios claros que nos ayudan a edificarnos en nuestras vidas espirituales. Te agradezco, Señor, y te pido que esta clase, que este estudio sea práctico, claro, comprensible, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe al entendimiento correcto de tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos presentes, quienes nos han acompañado en este estudio en el día de hoy, orando y dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.